Me toca presentar al doctor Martín Istúriz, que es doctor en bioquímica, es miembro de la Academia Nacional, trabaja en la Academia Nacional de Medicina, investigador del CONICET, ha sido uno de los impulsores de la multisectorial por la producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, que dio como resultado la sanción de la ley que mencionaba Gonzalo Moyano antes y que está esperando ahora la reglamentación. Integra también el grupo de gestión en política de Estado y ciencia y tecnología, no sé si lo dije bien, pero es algo así. Para darles una idea también, es uno de esos científicos locos que creen que la ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad, y creo que ese es uno de los mensajes más importantes que él nos ha dado a quienes tuvimos la suerte de escucharlo en otras ocasiones. Porque creo después al final un pantallazo, digamos, para dar una idea por lo menos conceptual acerca de la importancia que podrían tener en todo un sistema de ciencia y tecnología un proyecto como puede ser la producción pública de medicamentos. No es el único, obviamente, en el marco de salud, pero sí es para tener una idea de tipo conceptual y un poco diferente a lo que dice el paradigma dominante, ¿no?, de la ciencia y la tecnología. Si me podés dar, vos me vas pasando, en lo particular y en lo concreto, en lo que nos convoca hoy, digamos, en cuanto a producción pública de medicamentos, hay varias razones para promover la producción pública. Si partimos del eje conceptual de que la salud es un derecho, digamos, el medicamento es un bien social, eso es claro. Entonces, sobre ese marco, digamos, el Estado debe asegurar la provisión de medicamentos. Entonces, en ese marco de tener que la salud es un derecho y medicamento es un bien social, la producción pública de medicamentos, vacunas e insumos médicos de cualquier tipo, digamos, es un área estratégica, es un proyecto estratégico. Es decir, es un proyecto de autonomía tecnológica, en cierta forma, de soberanía en salud. Eso es claro. Dentro de las razones concretas, digamos, en el marco de esos objetivos, en nuestro país hay capacidad instalada y conocimiento para llevar a cabo el proyecto. Es decir, no es un proyecto que debe partir de cero. Es decir, hay capacidad instalada. Eso es una cuestión central. Ahora vamos a ver cómo es esa capacidad instalada, un poquito más. Otro aspecto, no voy a entrar en detalles, pero son los medicamentos huérfanos. ¿A qué se denominan los huérfanos? Son aquellos que la industria farmacéutica privada ha dejado de producir porque son de baja rentabilidad. Entonces caen, digamos, no se fabrican más. Un ejemplo que lo tenemos acá, año 2003 al 2006, no hubo una pastilla, digamos, de Besnidazol para tratamiento de Chagas, digamos. Eso es un clásico huérfano, digamos, ¿no? Pero no se da solamente en Chagas, sino se ha dado, y después algunas anécdotas, vamos a ver qué pasó con albendazol, que se utiliza para hidatidosis. Pero en fin, esa es otra de las razones por qué el Estado debe intervenir en la producción pública. Ante la carencia o ante la caída de la rentabilidad para el sector privado, lo dejan de lado, el Estado debe ocuparse. Pero para plantear una cosa de movida nomás, muchos que no prefieren que haya producción pública, dicen que la producción pública debe hacer solamente los huérfanos. Eso no estoy para nada de acuerdo en eso, para que quede claro, digamos. Es decir, la producción pública debe entrar en todo terreno, no solamente en los huérfanos, a cubrir aquellos lugares donde no hay rentabilidad en el sector privado. Mayor calidad se puede plantear con estudios centrales, y ahora después vamos a ver un poco cómo es el sistema. No es que un laboratorio público puede hacer
biodisponibilidad, bioequivalencia y farmacovigilancia. Pero eso es una cuestión central y el Estado en su conjunto tiene la capacidad operativa para hacerlo. Tiene el conocimiento y la capacidad operativa. Hoy los famosos medicamentos, los de producción, no los de producción pública, muchos, que se habla de genéricos, por ejemplo, muchas veces son copias. Copias es cuando se transfiere, digamos, se tiene la droga base, pero por ahí no tienen ni la misma biodisponibilidad ni la misma bioequivalencia, como recién hubo un comentario que el medicamento A o el medicamento B a veces no surte efecto. Eso es porque son copias. Y las copias no lo hace el sector público solo, lo hace el sector privado también. Es así. Entonces no es un problema de... Otra razón fundamental es que tener producción pública nos da un instrumento como Estado o como, digamos, como sociedad, y un instrumento de negociación, básicamente en la cuestión de precios testigos, digamos. Esto es una cuestión central. Y se los cuento ahora, es una anécdota. ¿Qué quiero decir con esto de precios testigos? En el año 2005, Brasil era un gran consumidor de retrovirales y el laboratorio Abbott le duplica el precio de uno de los retrovirales que para Brasil le significaban 56 a 60 millones de dólares adicionales. Entonces, fue una llamada del ministro de Salud, estas fueron declaraciones del ministro de Salud brasileño, que convoca a los dirigentes de Abbott o a los cuerpos directivos de Abbott para que le expliquen sobre una estructura de costos cuál era la razón por qué se duplicaba el precio. La respuesta, digamos, fue, si lo quieren comprar a este precio, lo compran, y si no, no. Entonces, la resolución, y eso lo hizo Brasil, y hoy produce retrovirales, dijo, en esas condiciones, Brasil no paga ese precio, no respeta patentes porque declara emergencia nacional, y Farmanguinhos, que es una poderosa estatal brasileña en producción de medicamentos, sale a producir el medicamento correspondiente, Caletra era el nombre comercial, y no se respetan patentes. En ese momento, Abbott retrocede y vuelve al precio. Hoy Brasil fabrica 5 o 6 de los antirretrovirales. Es decir, lo que estamos diciendo, por eso precios testigos, ¿no?, es un instrumento de negociación. Yo no puedo salir a plantear con Abbott, con quien sea, digamos, si no tengo la capacidad operativa para hacerlo. Entonces, son cosas diferentes, digamos. Eso es un instrumento de negociación. Para darles una idea económica ahora, el 32% del gasto total en salud son medicamentos en Argentina. Estos valores son 12, 13, 14, distintos países. Esto está duplicando prácticamente el marco general, digamos, de otros países distintos. Otra razón, obviamente, los menores costos, y otra que es el impacto sobre el sector de ciencia y técnica, que sería realmente importante, y al final vamos a dar algunos pantallazos. Capacidad instalada, que les decía, es muy diversa, pero hay 39 laboratorios públicos. Están distribuidos en 12 provincias más uno en Capital Federal. La mayoría, prácticamente todos, no todos, pero la mayoría, surgieron para resolver problemáticas locales en el sentido de pueden ser municipales, provinciales. Sí, los 39 tienen producción industrial de medicamentos. ¿Perdón? Que tienen escala industrial de producción. Hay, sí, pero son de distintos niveles. Ahí después están las farmacias hospitalarias, que son otra cosa. Pero estos son laboratorios de producción. Y la mayoría surgieron por falta de presupuestos en las distintas jurisdicciones. Y es por eso que tienen jurisdicción nacional, provincial, municipal y hoy también de algunos ministerios. Por eso son de distinta complejidad y de distinta envergadura. Yo diría que hay, de primera línea, digamos, hay
7 u 8 realmente, después tengo algunos ejemplos, un poquito más adelante, para que vayamos viendo, digamos, cuál es la verdadera la importancia. A pesar de eso, hay productoras, muchas municipales ahí, digamos, y muchas son creados en los años 80 y en los 90, incluso laboratorios como uno de ellos, Laboratorios Puntanos, que realmente hoy es un laboratorio importante, o el Prosome, que es de Río Negro, esos son del año 90, ¿no? Y son realmente importantes y vamos a ver algunos ejemplos sobre ellos. El programa Remediar, digamos, que ustedes saben, fue instalado en el año 2002, era un programa para 15, digamos, después de la debacle, para 15 millones de personas, y esto fue instalado en los primeros 4 años. El presupuesto del Remediar fue de 234 millones de dólares. Fueron 140 millones de un préstamo BID y 90 millones de dólares puestos por el Estado en su momento, ¿no? Con fondos de presupuesto. Ahora, el Remediar, no está en discusión el Remediar, podrá discutirse la ingeniería, ha habido discusiones sobre eso, pero más allá de eso, digamos, cubrir necesidades estaba claro que nadie se oponía al Remediar. Pero sí, digamos, se planteaba que manejarse sobre la compra, digamos, no deja ninguna capacidad instalada ni ningún conocimiento, es decir, vamos a hacer, permanentemente vamos a vivir, digamos, de la necesidad de comprar. Es decir, no se planteó el Remediar nunca, ni después se planteó que utilizar la capacidad instalada, adecuarla en lo que fuera necesario y salir a producir para el Remediar y para todo el sector público por parte de los laboratorios públicos. Un segundito nomás, con esa filosofía yo no creo que se haga ni docencia, ni investigación, ni se expande el sector científico-tecnológico, ni se forman recursos humanos. Es una cuestión central. Sí. Cuando se implementó el programa, empezó a correr un rumor que una de las condiciones del préstamo que otorgaba el BID era que se debía comprar cierta cantidad de medicamentos a ciertos laboratorios. Si es cierto o no es cierto, no sé. Lo que sí es, la industria farmacéutica, gran parte se estaba cayendo y revivieron con el plan Remediar. Eso es una realidad. Como si no, eso fue una realidad, digamos. El crecimiento de la industria farmacéutica a partir del 2002 la da el sector, el plan Remediar. Eso es claro, digamos. Más allá de las intencionalidades, digamos. Entonces, la mayoría de los medicamentos fueron laboratorios muy grandes, de Inglaterra, sí. Y obtenidos después por licitación pública. Después yo, datos certeros de Remediar posterior a esto, yo no tuve, digamos. Si alguien los tiene, no sé, pero están un poco escondidos, yo no conozco concretamente. Además, plantearse esto como una mecánica común, digamos, y permanente, implica deuda externa, concretamente, digamos. Entonces, una cosa es el Remediar, que está bien. Ahora, ¿cómo abastecer al Remediar? Ahí cambia la cosa, digamos. No es lo mismo comprar de por vida o tratar de instalar una producción pública para resolver el problema, con todo el impacto que eso tiene sobre distintos ámbitos. Actualmente, bueno, eso sí, continúa basado esencialmente en la compra. Algunos laboratorios públicos entran a Remediar hoy, es cierto, pero a veces lo ponen como que si fuera una gracia a sus laboratorios públicos. No, los que entran ganan licitaciones, digamos, que no es lo mismo, digamos. Es decir, no se plantea la producción pública. En el país hay 230 laboratorios, estos son datos oficiales, 53 de capitales, y son 110 las plantas de elaboración de medicamentos del sector privado, ¿no? De toda esa magnitud de laboratorios, solo 3 o 4, con suerte y con esfuerzo, hacen algún tipo de investigación. Y lo hacen en nichos muy acotados. Es decir, si uno tuviera que decir, la industria farmacéutica argentina prácticamente no hace investigación ni desarrollo. Entonces,
En muchos casos es porque la mayoría de ellos no tienen la infraestructura ni la capacidad ni el conocimiento necesario para hacerlo. Pero la investigación y desarrollo es una cuestión bastante amplia. Eso solo se puede hacer desde el Estado en Argentina, no a través de un laboratorio privado. Entonces quedamos dependientes. Los únicos laboratorios en el mundo que hacen investigación y desarrollo en serio son las multinacionales, digamos. Y eso es que muchas veces tienen más poder que un Estado mismo, una sola. Caso típico, hay varios ejemplos de Novartis, y después les voy a dar un ejemplo de Novartis, ¿no? Entonces, por otro lado, entonces dice, además, cuando se instala el plan remedial, o antes o simultáneo, fue la prescripción por nombre genérico, como una solución a la competencia. No, eso fue el principio, puede existir en alguno, pero en realidad la competencia no existe. Existen prácticas colusivas y cartelizan precios. Es decir, se ponen de acuerdo y acomodan el precio. Podrá haber una variación, 5, 10%, digamos, pero no mucho más. Sobre eso salió hace mucho un artículo muy interesante que era de un periodista económico, Krakowiak, en donde decía el efecto murciélago. ¿Qué significaba eso? Que todos se prenden, digamos, todos se cuelgan al precio más alto. Entonces, no es que haya una competencia real, sino que hay un acuerdo y se fija un valor y todos están pegados un poco a ese tipo de precios. Es decir, el efecto murciélago lo llamaba en los genéricos, con un estudio de investigación realmente importante sobre unos cuantos medicamentos en particular. Entonces, y la producción pública de medicamentos, por eso es importante que más allá de lo que produce, tener capacidad operativa es regulación de precios, como es el caso que les acabo de comentar, la anécdota del caso de Farmanguiños con Brasil y el laboratorio Abbott cuando se planteó con el problema del antirretroviral. Y por otro lado tenemos, obviamente en un marco de gran extranjerización de la economía que tenemos en Argentina, creo que hay que fortalecer la producción pública. Porque las alternativas son dos, acá no hay vuelta, puede haber algo mixto, obviamente, pero como filosofía política, digamos, se sigue comprando a través de préstamos de organismos multilaterales, no solo para el remediar, sino para todo el sector público, o abastecer organismos públicos recurriendo en la medida de lo posible a los laboratorios públicos y generando desarrollos propios. Son dos alternativas, digamos, eso es bien claro. No hay. Cada uno tomará la que quiere. Yo obviamente participo de la segunda, ¿no? Pero son alternativas. Fíjense un poco esto, en el septiembre del 2007, lo mencionó Gonzalo, se formó en la Facultad de Medicina, se hizo un acta de constitución de la Red Nacional de Laboratorios Públicos. Ahí intervinieron varios laboratorios públicos, alrededor de 20, 25 laboratorios públicos a nivel nacional, firmaron esa acta y esto fue promovido y coordinado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esto fue 3 meses antes de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en diciembre de 2007. Y Daniel Goyan, que era un funcionario, era el coordinador de esta red de laboratorios públicos. Entonces, dentro del marco de las cosas que se planteaba esta red era una centralización de compras, en principio, por decirlo, los 25 o los 30 laboratorios que funcionan, todos compran aspirina, digamos. Entonces, primera medida era centralización de compras para tener mayor posibilidad económica. Coordinación de la producción nacional, no que todos produzcan el medicamento A, sino que por una cuestión incluso operativa, digamos, no es lo mismo producir 10 cosas que una, digamos. Entonces, una coordinación a ese nivel, y hacer convenios con universidades y organismos de ciencia y técnica, y ahí viene la capacidad del Estado. Es decir, no necesariamente un grupo de investigación debe estar instalado
en el sector donde está el laboratorio de producción. Puede estar en Ushuaia o en La Quiaca, me da lo mismo. Porque de hacer investigación y hacer desarrollos, lo que se hizo fue un convenio con el INTI. Si había si había un producto X que se fabricara o se generara a nivel experimental en laboratorios en Ushuaia o en La Quiaca, iban a pasar al INTI a hacer desarrollos en planta piloto para después transferir. Es decir, un sistema integrado con capacidad operativa a nivel nacional, con universidades y organismos de ciencia y técnica, que eso sí permite generar un verdadero sistema en donde hay un aprovechamiento total de las capacidades y del conocimiento, que hoy no hay. Esto fue el 2007, digamos. Y la siguiente... Después de esto, digamos, después del 2007, en el 2008, cuando sube Ocaña, Cristina Fernández, y entra primero Graciela Ocaña como ministra de Salud, sacó una resolución, la 286, la que creo que mencionó Gonzalo. En esa resolución prácticamente tomaba ese proyecto que se había orgánicamente, ahora lo tomaba el Ministerio, el proyecto que había generado la red de laboratorios públicos, con el INTI como soporte institucional y de desarrollo. Eso tuvo muy poquito tiempo. Ocaña cayó, digamos, fue en el 2009, junio del 2009 creo que fue. Se había empezado ya a desarrollar. Ocaña hace los primeros pedidos a los laboratorios públicos que dan una respuesta fantástica así en el corto plazo, lo que hablaba un poco de la versatilidad y la capacidad operativa de algunos laboratorios. Pero eso cayó, digamos, desaparece, y a partir de que entra el ministro Mansur, digamos, en eso directamente no hubo más impulsos de ningún tipo. Es decir, lo que había pasado antes con Ginés González García también, que es un ministro que, bueno, ideológicamente no estaba a favor de la producción pública, que fue quien generó el remediar, digamos. Ahí viene que las distintas posiciones, es decir, el remediar está bien, pero una cosa es comprar al laboratorio, hacer el desarrollo que vos decías de la industria privada, y otra cosa es tener un soporte como... Pero bueno, eso fue así. El hecho concreto es que después de todo eso se seguía impulsando desde distintos ángulos, digamos, de distintas organizaciones sociales, y finalmente salió la ley 26688, que es donde se establece realmente se formaliza, por alguna forma de decir, el proyecto de la Red Nacional de Laboratorios Públicos. Está formalizado en una ley que salió, no hubo votos negativos, creo que mencionaba Gonzalo, 180 votos positivos, solo 3 abstenciones en diputados, abstenciones, pero después fue todo unánime, digamos, tanto en senadores como en diputados. Digamos, instala además medicamentos como bienes sociales y no como mercancías. Bueno, esto fue en el 2 de agosto del 2011, salió en boletín oficial. Hasta hoy la ley no está reglamentada, lo que indica que una ley no significa nada tenerla. Y después veremos cómo es la reglamentación. Y después de la reglamentación viene la implementación, es decir, concretamente, más allá de las leyes, si no hay voluntad política, con esto no va a pasar nada. Y si no tenemos ley y hay una voluntad política más marcada, hubiera pasado algo. Pero digamos, es un marco por lo menos formal que permite esgrimirlo como para la disputa, pero no es la salvación de nadie, digamos, una muy buena ley. Entonces, consecuencias de reducir la política de medicamentos a la compra para asistencia es no utilizar capacidad instalada y obstruir crecimiento de un instrumento necesario. Implica no hacer desarrollos tecnológicos nacionales ni regionales. Tengamos en cuenta que podría haber un fuerte impacto a
Desarrollos regionales por la localización geográfica de los laboratorios en 12 provincias, más Capital Federal. Entonces, siempre en la dependencia y sin hacer investigación y no tener un instrumento para establecer precios testigos, que era lo que le comentaba con el ejemplo de Caletra y, digamos, ni acceder a autonomía tecnológica en el área. Pues eso es fundamental. Si no hay, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo atendiendo una necesidad se puede llegar a una resolución de un problema? Les digo, nada que ver con medicamentos, pero los satélites del INVAP, que es un modelo, a mi gusto, digamos, de desarrollo tecnológico público. El INVAP es el que hace satélites, la empresa de Río Negro. En el 2005 se cayó el radar primario de Ezeiza. Y entonces Garré, que era ministro de Salud en ese momento, tuvo que alquilar un radar primario y le encargó 11 radares secundarios al INVAP, que es una empresa estatal de satélites de Río Negro. Entonces, hoy la radarización, los radares secundarios eran del INVAP. Hoy hay 22 radares secundarios en Argentina, prácticamente está todo radarizado el territorio, más allá de ahora las disputas que salieron con esto de la droga, y esos son con tecnología propia de INVAP. Más, el haber desarrollado el radar secundario, hoy INVAP tiene tecnología para hacer radares primarios. Entonces, eso es lo que quiere decir un poco acceder a autonomía tecnológica. Si yo hago desarrollos tecnológicos básicos, voy a poder avanzar o incrementar en desarrollos tecnológicos. Si no, nunca voy a llegar, digamos, a la parte de arriba si no hago bien la base. Para darles una idea, INVAP trabajan 1000 personas, es un exportador a nivel mundial de reactores nucleares de baja potencia, trabajan 1000 personas y 1000 pymes se cuelgan del INVAP. Y tiene tecnología es proveedor de la NASA, no porque lo que la NASA significa políticamente, pero sí tecnológicamente, ser proveedor de la NASA, digamos, no es moco de pavo, ¿no? Eso es así. Entonces, el INVAP por eso es un modelo y por eso uno se podría hacer en medicamentos también, porque una de las áreas más desarrolladas en Argentina es el área de biológicas y de la salud. Eso es cierto también. Y hay historia y hay... Además, veamos esto. Estos son datos que lo dijo Deborah George, no los digo yo, ¿eh? La industria farmacéutica privada, esto es una declaración de George en diciembre del 2012, hace poquito. Mercado interno de farmacéutico argentino, en ese momento eran 4.300 millones de dólares en 2011 y esperaban un 28% en el 2012, suponían, no tenían datos, alrededor de 4.500 millones, 5.000 millones de dólares anuales. Ese es el gasto total en medicamentos. No lo voy a leer todo. Fíjense, entre 2003 y 2012, yo esto se los dejo, así que no lo copien, no hace falta, pero son datos concretos. La industria farmacéutica ha crecido 168%, se quintuplicaron las ventas, después del 2003 las ventas aumentaron un 377%, las exportaciones se triplicaron, alcanzaron un máximo histórico con 929 millones de dólares en 2011, es decir, para que vean entonces, es que es impresionante el desarrollo que se le ha dado. Ahora, ella misma dice que en el 2012 la industria farmacéutica privada tiene un déficit de la balanza comercial de 1.500 millones de dólares, digamos, cuando esos valores en el 2011 eran de 1.300 y según datos de un funcionario, que lo escuché, no tengo documento, del Ministerio de Industria, hoy estamos en 1.700, 1.800 millones de dólares de déficit externo. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los insumos se importan. Es decir, ¿qué significa esto? Que se importa, por más que todos estos números son fantásticos, el resultado final es que
el Estado tiene que desembolsar 1.500 millones de dólares porque la balanza comercial es deficitaria. Entonces, esto es para los giles, digamos, la producción y esto y el otro. Lo que hay que hacer un poco con esto es revertir una balanza, y eso se hace con desarrollos tecnológicos, no importando todo. Es decir, o empezamos o quedaremos como estamos. Fíjense, no voy a entrar en detalle, pero con esto de los medicamentos públicos, les voy a poner, por eso con esta historia empezamos nosotros hace como más de 10 años. La vacuna BCG, simple, digamos. Todos sabemos que es contra la tuberculosis. Antes había 2 dosis, ahora hay 1 dosis, en fin. También, sí, pero ese es son dosis por 1000, digamos. Eso lo fabrica el Malbrán y el biológico de plata. La BCG, la clásica BCG, es la que fabrica el Instituto Biológico de La Plata, que es un instituto provincial, hace más o menos más de 40 años, así como la doble y la parte de la triple. Pero la BCG es vacuna de referencia de la Organización Mundial de la Salud para América Latina y el Caribe. Esa es la BCG que hace el biológico. Entonces, ser vacuna de referencia para la OMS son 20 años consecutivos de controles de calidad pasados, en primera fase. Hoy la BCG se sigue importando. Esto es para dar una idea. Entonces, en su momento, hablando con funcionarios, uno le dicen, ¿cómo? La BCG, pero es insignificante desde lo económico. Por supuesto que es insignificante desde lo económico y es anecdótico, pero políticamente es una señal brutal, digamos. Nos están diciendo, no solo no van a hacer BCG, no solo no van a hacer medicamentos, ni siquiera van a nacionalizar, digamos, para que la BCG que usen todos los argentinos las haga el biológico de La Plata. Y no solo... Además de lo que significa económicamente, que puede ser significante o no, a lo que dice Martín hay que agregar o enfatizar una cuestión. Se depende de insumos que vienen de afuera y que dependen de cuestiones del mercado, de la comunidad que tengan, de las ganas que tengan, cuestiones de cosas, cuando hay una autonomía, como dice él, para generar local. ¿Esto quién lo responde? Nadie. Nadie. Digamos, siempre dicen, no, pero es insignificante. Insignificante, pero nada.